Hace ya algunas semanas que dejamos en pausa nuestra serie expositiva en la carta a los Efesios. ¿Cuál era el nombre de esa serie? ¿Alguien se recuerda el nombre? Ricos en Cristo. Ahora, para poder retomar otra vez la serie, permítame recordar algunas cosas que hemos visto hasta el día de hoy. Esta carta fue escrita por ¿quién? El apóstol Pablo, muy bien. Y fue escrita a una iglesia que gozaba de una buena salud espiritual. Ellos eran una iglesia creciente, una iglesia que estaba de hecho siendo un ejemplo y testimonio a otras iglesias alrededor de la comunidad cristiana. Y entonces Pablo aprovecha para escribir con la intención de fortalecer a la iglesia. Si usted lee la carta a los Efesios, usted no va a encontrar ningún error que ellos cometen. No, el apóstol Pablo no les escribe para confrontarlos acerca de algo, para enfrentarlos a algún pecado y que ellos deben resolverlo, sino por todo lo contrario, para fortalecerles y sobre todo para recordarles algunas verdades importantes. Especialmente el hecho de que ahora que ellos están en Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo, y esa es probablemente la frase más repetida en toda la carta a los Efesios: en Cristo, parte de Cristo, somos parte de su cuerpo. Pues siendo parte del cuerpo de Cristo, aún siendo gentiles, estos hermanos de Éfeso gozan de todas las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Son, como hemos dicho también en algún mensaje anteriormente, son las personas más grandemente bendecidas del planeta. ¿Por qué? Dice Pablo, porque han sido elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque han sido redimidos por el Hijo, y eso es literalmente comprados a precio de sangre, sacados del mercado de esclavos. Ellos también han sido sellados por el Espíritu Santo a la promesa. Ahora tienen el Espíritu Santo morando en su interior. Han pasado de muerte a vida por la bendita obra de Dios a través de Cristo, y ahora son su obra maestra. Como bien dice Pablo en el capítulo 2, son el poema de Dios, el poema, la obra magistral, la obra maestra del gran creador de los cielos. Hemos sido creados por Dios, pero recreados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos además el Espíritu Santo que opera en nosotros para crecer en el conocimiento de Dios. Pablo dice también al final del capítulo 2, antes esclavos, antes enemigos, antes sin Dios en el mundo, antes sin ley, pero ahora han sido acercados, ahora tienen paz para con Dios, ahora no hay pared intermedia que los separe, ya no hay separación entre Dios y entre ellos y los otros. Y todo esto, hermanos, obviamente no es solamente para ellos, los hermanos en Éfeso, sino que por la gracia de Dios, esto es además para todos nosotros. Esto es para ti y es para mí. Somos ricos en Cristo. Nosotros somos abundantemente ricos en Cristo Jesús. Y ahora sí, con todo esto que acabamos de decir en mente, y de verdad, por favor no se pierda esto, porque es con todo esto en mente, yo le pido que podamos leer el texto que vamos a meditar esta mañana. Efesios capítulo 3, ya entramos al capítulo 3, versículo 1 al verso 13. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa, y por eso yo le pedí que tuviera todas estas cosas en mente, por eso me era necesario recapitular, porque Pablo lo que está haciendo es conectar con todo lo que ha dicho antes. Él dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí
que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno del que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Dos veces en esta carta, en la carta a los Efesios, Pablo les recuerda a sus lectores que él está preso. En el capítulo 3, verso 1, que es el que acabamos de leer, pero si usted tiene su Biblia abierta también, en el capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, prisionero del Señor. Y en la última parte de la carta, Pablo se llama a sí mismo, en el capítulo 6, verso 20, se llama a sí mismo embajador en cadenas. Sin duda, entonces, hermanos, los efesios, cuando reciben esta carta de aquel que había sido su padre espiritual, de pronto reciben esta carta y ellos se preguntan: ¿por qué Pablo está preso? ¿Por qué Roma parece ser que está ganando y Pablo está preso? ¿Por qué permite Dios semejante cosa? En esta sección Pablo explica su situación, y al hacerlo también explica una de las verdades más grandes de esta carta. Él aprovecha esto para hablar acerca del misterio de la iglesia, el gran misterio revelado de la iglesia. Y es por eso que yo le he puesto a este mensaje como título: ministro del misterio, porque Pablo era eso, el ministro del misterio. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, un misterio no es algo que jamás pueda llegar a entenderse o saberse. Como dice un comentarista bíblico, Warren Wiersbe, el misterio, o un misterio bíblico, escucha esta verdad, dice: es más bien una verdad que Dios había escondido en los tiempos pasados y que ahora ha sido revelada a aquellos que son de su pueblo. Un misterio, entonces, es un secreto sagrado que los incrédulos desconocen, pero que nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, ahora conocemos y atesoramos. ¿Cuál es ese misterio del cual habla Pablo? Bueno, ese misterio es precisamente lo que vamos a entender o vamos a ver en esta sección de la carta y que empieza a explicar. Pero antes de ir a esto, hermanos, esta explicación es casi un paréntesis de la carta. Yo quiero que ponga sus ojos por un momento en su Biblia. Vaya a su Biblia por un momento, porque Pablo comienza esta sección con la idea de orar por sus lectores. Dice: por esta causa yo, Pablo, y de pronto hace como una especie de paréntesis y empieza a hablar de prisionero de Cristo y termina diciendo: ruego por tanto que no desmayen. Pero mire el verso 14 del capítulo 3 como empieza otra vez: por esta causa pues doblo mis rodillas. Así que este pedazo que vamos a ver ahora es un paréntesis, algo que Pablo mete como estoy diciendo una cosa y voy a decir otra, pero en medio yo quiero dejar algo muy claro, un paréntesis. Ahora, en medio de este paréntesis, entonces, hay una importante explicación acerca del ministerio de Pablo, de por qué él hace lo que hace y de por qué, hermanos, y esto es lo importante, por qué él se encuentra felizmente preso. Porque, hermanos, cuando Pablo describe y contempla lo que Dios ha hecho con su iglesia, él solamente puede llegar a una conclusión. Su conclusión es: vale la pena gastarse y vale la pena hasta morir por el glorioso evangelio de Jesucristo. Esa es la conclusión que Pablo hace en este paréntesis. Vale la pena. Yo he sido llamado a ser ministro del misterio y aunque esté preso, vale la pena gastarse y hasta morir por la causa del evangelio. Habiendo dicho esto, entonces vayamos a nuestro primer encabezado de esta mañana, que le he puesto por título: el glorioso misterio revelado. El glorioso misterio revelado. Dice el verso 1 al verso 5: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles,
si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, hay mucho misterio en estas palabras y literalmente hay muchas palabras de misterio. Así que vamos por partes. Al inicio de esta sección, Pablo se presenta como prisionero. Dice, yo estoy prisionero. Y es cierto, él está preso. Él está preso en Roma. Nos ubicamos aproximadamente entre los años 60 al 62 después de Cristo. Pablo lleva un tiempo largo en su ministerio, predicando por distintos lugares, pero ahora está preso. Vea conmigo en Hechos capítulo 28, versos 30 al 31, dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Yo sé que alguien puede decir, bueno, pero tan preso no estaba, porque parece ser que está en una habitación alquilada y como dice al final, y tenía toda libertad y no tenía estorbo. Eso no es para nada estar preso. Esto me suena como a unas vacaciones bien pagadas en Roma. Sin embargo, hermanos, Lucas, lo que está escribiendo aquí en Hechos, es de una forma amable y amistosa que realmente Pablo estaba encarcelado en este momento. Déjeme explicarlo un poco más. Pablo había sido arrestado en Jerusalén algunos años antes de este texto, por causa de un tumulto provocado por los líderes religiosos del templo. Pablo llegó al templo a hacer un voto en el templo y entonces se levanta un alboroto por causa de estos líderes y entonces lo apresan y lo llevan al pretorio y después por un complot que se descubre es llevado a Cesarea, el lugar donde estaba el gobernador de la región, y entonces fue presentado delante del gobernador Félix y posteriormente delante de Festo, que también era gobernador. Además, también él pudo presentar su caso delante de Herodes Agripa II y de Berenice, que era la hermana de Herodes. Al final todo esto fue simplemente por puro entretenimiento, porque les caía bien el viejo que hablaba cosas disparatadas, pero eran cosas nuevas e interesantes, y entonces como que simplemente por entretenimiento, tanto Félix como Festo, Herodes y Berenice quisieron escuchar la voz de este hombre. Para todo esto, hermanos, y escuche esto que es importante, Pablo pasó 2 años enteros en la prisión de Cesarea. Nosotros lo leemos muy rápido. De hecho, el capítulo 25, 26 y 27 de los Hechos lo leemos casi inmediatamente, como que eso fuera una cosa detrás de la otra, pero pasaron 2 años donde Pablo estuvo en prisión en aquel lugar en Cesarea, siendo la burla, el hazmerreír de muchos. Y finalmente Pablo apela al César, así que fue finalmente llevado a Roma. Por cierto, él no estaba apelando al César en calidad de compadre. Es que yo quiero ir con mi amigo el César. No. Es que el César calificaba como el máximo juez del imperio. Y él, como ciudadano romano, podía apelar al máximo juez para resolver su caso. Él fue entonces escoltado por una compañía de soldados y después de naufragar, después de que su barco se hundiera, de que él quedara en alta mar, después de varios problemas en el camino, incluyendo que lo mordiera una serpiente, llegó a Roma, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y mientras esperaba su apelación delante del César, fue mantenido preso con arresto domiciliario en una habitación rentada. Y ahí es donde entramos a este pasaje.
desde este lugar, en esta habitación rentada, donde Pablo está con arresto domiciliario, desde este lugar es donde escribe su carta a los Efesios. Así que sí, hermanos, él estaba preso en Roma. No era unas vacaciones. Y a este punto yo quería llegar. Miren lo que dice Pablo en el texto. Él no dice que es preso de Roma. Él estaba preso en Roma. Pero si usted nota el texto, él no dice que él era preso de Roma. Dice que él es prisionero de Cristo Jesús, por amor a los gentiles. ¿Y eso qué significa? Bueno, Pablo está enfatizando el hecho de que él le pertenece a su Señor. Hermanos, Pablo fue arrestado estando al servicio de Cristo, y por lo tanto, por causa de él, fue puesto en prisión. Él está en prisión como un preso, no de Roma, no del César, no de los centuriones, de Cristo. Yo soy lo que soy, hago lo que hago por amor a mi Señor. Así que, hermanos, así como todos los pormenores de su apresamiento, así como los resultados, ya sea la sentencia de muerte o la absolución, Pablo está diciendo, todo está en manos de mi Señor. Si es que yo no estoy aquí porque el emperador quiera, yo estoy aquí porque Cristo quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo. Las mismas manos que controlan el universo entero en bien de la iglesia, las mismas manos que un día fueron puestas en una cruz y clavadas en aquel lugar, pero al tercer día resucitó y ahora reinan en majestad, esas manos controlan mi vida. Por lo tanto, la prisión para Pablo es muy honorable. La prisión es un lugar de honra. No hay autocompasión en sus palabras. ¿Te das cuenta de lo que dice en Efesios capítulo 3? Él no dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, pobrecito de mí, que yo como sufro, y que naufragué, y que estuve preso en Cesarea 2 años. No. Él está gozándose. Por esta causa yo, preso de Cristo, por amor de ustedes. No tengo ningún reproche, no hay ningún tipo de autocompasión. De hecho, es algo que él ha asumido con profundo gozo por amor a los gentiles. Hermanos, Pablo está en ese lugar como consecuencia de que Dios le dio la bendición. Escuche eso, Dios le dio la bendición de ser un dispensador de la gracia divina hacia los gentiles. De hecho, yo sé que ya pasamos por ahí, pero retornemos, demos un paso atrás en la historia. Volvamos al lugar donde Pablo fue apresado. Pablo fue llevado preso por un tumulto que ocurrió en Jerusalén a causa de los líderes religiosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue llevado Pablo preso por primera vez en aquel tumulto en Jerusalén? Bueno, fue precisamente porque fue acusado de confraternizar y de asociarse religiosamente ¿con quién? Con los gentiles. En otras palabras, por ser un dispensador de la gracia divina hacia ellos, él está preso y él lo asume con mucha honra. Esa era su labor primordial. Él había sido llamado para anunciar el evangelio a los gentiles, ya sea libre o preso, pero él iba a anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Recuerda usted el camino a Damasco? ¿Recuerda usted cuando llega a Damasco Pablo y está ciego? ¿Qué es lo que Ananías, el hombre que iba a orar por él, qué es lo que Ananías recibe en revelación? Yo le mostraré cuánto él tiene que padecer por mi causa. Y él se va a presentar delante de reyes, delante de magistrados. Va a predicar el evangelio a aquellos que están incluso fuera de mi pueblo. Ese fue el llamado de Pablo. Él había recibido el misterio. Había recibido, por revelación el misterio del cual Pablo ya les había escrito antes. Efesios 1:9, mire lo que dice un poquito antes, que ya estudiamos esta parte. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Así que ya Pablo ya les ha hablado de ese misterio. Hay un misterio del cual yo ya les he hablado, un misterio en tiempos pasados, algo que todavía no había sido plenamente revelado por Dios antes, algo que Dios había trazado y apuntado hacia eso en la escritura,
pero que todavía estaba velado en cierto sentido. Empecemos entonces a desvelar el misterio. Dios había escogido un pueblo para sí mismo. Desde el principio de los tiempos, Dios había escogido un pueblo para sí mismo. Y de pronto Dios revela esta elección del pueblo a un hombre, Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos, donde él es también un hombre que adora a otros dioses, dioses paganos. Y entonces es llevado hacia otra ciudad, hacia otra tierra, para que posea esa tierra, para que tenga una gran nación y para que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Todo apuntaba a que ese único pueblo escogido por el Señor sería Israel como nación. Pero de pronto, Dios revela el misterio que había estado oculto. ¿A quiénes? Dice el apóstol Pablo que el misterio había sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Los apóstoles y los profetas, estos fueron dos oficios del tiempo de la fundación de la iglesia que Dios utilizó para poner el fundamento de la verdad revelada. Había un misterio, ¿sí? Había un misterio desde tiempos pasados. Ese misterio iba a ser revelado en su momento, pero para revelar eso, Dios usó como fundamento a los apóstoles y a los profetas. En otras palabras, usó como fundamento a aquellos que escribieron este libro. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Reveló entonces el misterio de forma completa que había estado escondido, dejándolo plasmado en las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, es que como iglesia nosotros entendemos que el oficio apostólico y profético no está vigente, porque tiene un propósito de fundamento. Entonces se establece el fundamento, la verdad es revelada y entonces entendemos el misterio. Ahora bien, porque yo creo que usted ya tiene que estar hasta aquí. Misterio, 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 misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Verdad? ¿Cuál es ese misterio que fue revelado y del cual Pablo es el dispensador? Bien, el verso 6 y el verso 7 nos da la respuesta. Dice, así tal cual, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Bien, yo sé que algunos estarán, ok, ya leí el texto, pero no comprendo todavía el misterio. Bien, déjeme ponérselo en palabras más sencillas. El comentarista bíblico William Hendrickson escribe lo siguiente: el misterio es entonces, en cierto sentido, Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando mediante su espíritu en los corazones y vidas tanto de judíos como de gentiles, unidos en un solo cuerpo, no dos, sino un solo cuerpo, que es la iglesia. En palabras más simples todavía, el misterio, hermanos, es que los gentiles, de los cuales nosotros formamos parte, los gentiles creyentes ahora estamos unidos a los judíos creyentes en un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Ese es el misterio revelado. El misterio revelado es que el pueblo que Dios tenía en mente es un pueblo centrado y que apunta y que se dirige y que mira hacia Cristo. Cristo es el centro del pueblo. Estar unido a Cristo es ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, esto es glorioso. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay distinciones étnicas o raciales. En Cristo, hermanos, aquel que está unido a Cristo tiene derecho a ser parte de la familia de Dios. Si tú estás unido a Cristo hoy por la fe, tú tienes parte en la familia de Dios. Tú no tienes que ponerte a hablar hebreo o jerigonza para poder entrar al pueblo. Tienes que estar escondido en Cristo. Ese es el glorioso misterio. Si estás en Cristo, tienes el derecho de ser parte de la familia de Dios.
y de gozar, por tanto, de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y para Pablo esta realidad era tan grandiosa, que valía la pena gastarse y hasta morir por ella. Vale la pena, hermano. Es una verdad incomparable. Con tal de llevar el bendito mensaje del evangelio a toda lengua, tribu, pueblo y nación, Pablo prefería estar en la prisión. No importa. Los que antes eran enemigos, los que antes éramos enemigos, ahora podemos ser llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hermanos, esto es glorioso. Bendito mensaje que nos ha arropado. Ahora, y quiero hacerte pensar en esto, hermano. Por favor, concéntrate un minuto conmigo. Sí, concéntrate un minuto. El glorioso misterio ha sido revelado. Débiles hombres que enfrentaron tribulaciones a lo largo de su ministerio, como Pablo, que está preso aquí, son débiles hombres. Comunicaron fielmente esa dispensación de gracia a los que estábamos en la oscuridad. Hermanos, ese bendito y glorioso mensaje del evangelio en Cristo nos ha sido anunciado por los apóstoles y los profetas, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Y hermanos, ese es el evangelio que salva. Ese es el mensaje glorioso que trae vida y que nos hace ricos en Cristo. Nosotros tenemos el evangelio aquí, en la palabra del Señor. Ese es el mensaje que nos hace ricos en Cristo. Por lo tanto, yo no necesito buscar un evangelio diferente, o uno más digerible, o uno más agradable, o uno más maquillado, o un evangelio que sea más dulce a mi oído, o un evangelio que me parezca mejor en cuanto a mi cosmovisión sociocultural actual. Me costó decir esa frase. Hermano, no puedo buscar otro evangelio. El evangelio que salva es este misterio que había estado oculto en los tiempos pasados, pero que ha sido revelado ahora. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna. En Cristo Jesús tenemos la ira de Dios puesta sobre la cruz. Ya no tengo que pagar yo por ese precio. La culpa ha sido quitada de mí. Ahora soy parte del pueblo de Dios. Antes enemigo, ahora soy amigo. Antes estaba en tinieblas, ahora estoy en la luz. Hermano, gloria a Dios por ese bendito evangelio. Gloria a Dios por eso. Ahora, el evangelio, hermanos, nos ha sido entonces revelado por la gracia de Dios como un regalo. ¿Usted sabe lo difícil que ha sido a lo largo de la historia que nosotros tengamos este mensaje aquí escrito? ¿Usted sabe lo difícil, lo que ha costado que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos con el glorioso misterio revelado? Hoy lo tenemos en la palabra. Hermano, no subestimes la Biblia. No subestimes la Biblia. No subestimes la predicación fiel de la Biblia, porque por causa de ella estamos aquí. Atesora la palabra, léela diariamente y da gracias a Dios por ella, porque podríamos estar en la oscuridad, podríamos estar todavía sin entender el misterio. En resumen, hermanos, nosotros que somos gentiles y creyentes hemos recibido todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Nosotros que somos gentiles y creyentes ahora estamos entre los elegidos de Dios para siempre. Nosotros que somos gentiles y creyentes ahora somos hermanos y hermanas de otro padre, de otra madre, pero hermanos y hermanas en Cristo. Y no solo somos hermanos entre nosotros, somos hermanos de los que han conformado el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. El día de su cumpleaños, Besita, me gustó mucho cómo dijo una frase. Ella dijo: voy a citar unas palabras de mi hermano Jacob. Y me gustó mucho esa idea, porque es la realidad, hermano. Jacob es tu hermano por la fe. Pedro es tu hermano por la fe. José el soñador es tu hermano por la fe. Moisés es tu hermano por la fe. David, el rey David, es tu hermano por la fe. Nosotros somos hermanos y hermanas de todos aquellos que recibieron el glorioso evangelio de Cristo a lo largo de la historia. Nosotros que somos ahora gentiles, pero que también somos creyentes, hemos heredado todas las promesas de Dios. Antes vivíamos sin promesas, ahora tenemos las promesas en nuestra mano. Nosotros ahora que somos gentiles y creyentes somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo y somos copartícipes de la misma promesa, como dice Pablo en el verso 6.
a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Gloria a Dios, hermanos, porque cada creyente cristiano de cada tribu, de cada lengua, de cada raza, de cada pueblo, de cada nación está incluido en este glorioso misterio. Lo que estaba oculto en el plan eterno de Dios ahora ha sido cumplido y revelado en la persona de Jesucristo hacia nosotros por la predicación fiel de la palabra a través de los apóstoles y profetas que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dejaron estas verdades plasmadas en este libro. Para nosotros ha dejado de ser un misterio, hermanos. Y por cierto, debo decir algo que es muy importante. Hermanos, nosotros no somos el plan B de Dios. Ay, es que Israel falló. ¿Qué hacemos? Bueno, inventémonos otro pueblo. ¿Qué te parece, Jesús? Señor, pero yo había muerto por Israel. Ahora por estos, yo no los conozco. Hermanos, Pablo dice que estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No somos el plan B de Dios. Somos su plan eterno, dice el texto que estamos leyendo ahora mismo. Somos parte del plan eterno de Dios y por lo tanto somos el plan A de Dios. Tenemos la salvación. Es la buena noticia para nosotros. Hermano, tú y yo estamos en el designio eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto no tiene nada que ver con humanismo. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de motivación barata, pero sí tiene que ver con nuestra identidad preciosa en Cristo Jesús. Tú estabas en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres un error. No eres un error. No debes vivir cerca o asociado o bajo la idea del temor del hombre. No temas al hombre. No temas lo que el hombre diga acerca de ti. No temas los señalamientos. No. Tu identidad no se encuentra en el hombre. Tu identidad se encuentra en Dios. Él es tu Padre eterno. Y estás en su plan desde antes de la fundación del mundo. Tanto tu nacimiento, como tu crecimiento, como tu formación, tu llegada al conocimiento del evangelio, tu venida a ser parte de la iglesia, todo eso estaba en el plan de Dios. Cristo murió por ti. Tómalo de manera personal. Cristo murió por ti. No lo veas de manera, bueno, Cristo murió por la iglesia. Sí, Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia, por la iglesia que ama, por su esposa, la que santificará al final de la historia. Eso es verdad, pero hermano, dentro de su iglesia, Cristo murió por individuos. Y tú eres uno de ellos. Si tú te has unido a Cristo por la fe, entonces déjame decirte, querido hermano, tú eres parte del plan A de Dios. Y gloria a Dios por eso. Esa es mi identidad. Por lo tanto, mi identidad no descansa y no reposa en nada que diga el mundo. Mi identidad está en Dios. Esa es la buena noticia de salvación. O como dice Pablo ahora, es el evangelio. Ese es el evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana. El más pequeño llamado a lo más grande. El más pequeño llamado a lo más grande. Dice el verso 7, el verso 9. Es de este evangelio, o sea, todo lo que acaba de decir, todo el misterio revelado que había estado escondido, pero que ahora es revelado a través de apóstoles y profetas, que nosotros ahora somos miembros, coherederos del mismo cuerpo, participamos de las promesas en Cristo Jesús mediante el evangelio. Es de este evangelio, dice Pablo, que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo conecta esta sección con la anterior con estas palabras: es de este evangelio, es de esta buena noticia, es de este glorioso misterio revelado que dice Pablo que yo fui hecho ministro. Y de nuevo el título de nuestro mensaje: Pablo es ministro del misterio. Ahora, quiero que notes algunas cosas importantes de lo que dice Pablo en esta sección. ¿Cuál es la naturaleza de su ministerio? ¿Cuál es la esencia del ministerio de Pablo? Y piensa por favor en esto. ¿Acaso Pablo habla de sí mismo diciendo, bueno, me presento, queridos hermanos de Éfeso,
soy el gran apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, con un llamado único y con una revelación única, elevado hasta el tercer cielo, receptor de la revelación por el Espíritu y escritor de varios libros inspirados. ¿Qué dice de sí mismo como ministro, hermanos? Soy ministro conforme al don de la gracia de Dios. Y hermanos, estamos tan acostumbrados a escuchar esta frase que las tomamos tan familiares que las pasamos por alto. Pablo está diciendo, es que no se trata de lo que yo soy o lo que yo haya hecho. Ha sido por su mano. No estoy por encima de ningún otro. Al contrario, lo que soy y lo que hago es de pura gracia divina. Hermanos, esa es la naturaleza del ministerio de Pablo. Y esa es la naturaleza de todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Hermano, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces es por pura gracia divina. Es gracia, sola gracia, pura gracia y gracia sobre gracia. Lo repito de nuevo. Es gracia, sola gracia, pura gracia y gracia sobre gracia. Hermanos, si algo nos distingue es la gracia de Dios. Eso es lo que nos distingue. Ahora, Pablo lo sabía, lo tenía tan pegado al corazón. Él dice, yo no soy nada por mí mismo. Soy lo que soy, hago lo que hago por gracia. No por mi grandeza, no por mi elocuencia, no por mi genialidad, es por gracia. Y por si queda alguna duda, yo quiero que notes el texto, por si queda alguna duda, Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Te das cuenta de esa frase, verdad? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, esta descripción desafía las leyes de la cultura actual, especialmente en este mundo donde todos queremos ser el más grande de todos. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy el CEO de mi empresa, aunque sea una empresa de vender chéveres en el mercado, y tú eres el único que vende los chéveres, pero eres el CEO de la empresa, porque nos gustan los títulos de grandeza, nos gusta ser los altos, pero hermano, esta descripción de Pablo desafía las leyes de la cultura, pero no solo desafía las leyes de la cultura, sino, y nota esto que es importante, desafía las leyes de la gramática. Mira, es como si Pablo estuviera diciendo, yo soy soy menos que el más pequeñísimo. Pablo usa, de hecho, en el original usa un superlativo. Caro, carísimo, guapo, guapísimo. Y él usa pequeño, pequeñísimo. O sea, yo soy el más pequeño de los pequeñísimos. Ahora, hermano, piense por favor gramaticalmente hablando. Pablo, tú no puedes ser menos que el más pequeño, porque el más pequeño en nuestra escala de medición es que no hay que ser muy listo para esto, ¿verdad? Es el más pequeño. ¿Me sigue? Y aún así Pablo dice, ¿qué me importa? Ven el pequeño, pues yo soy más pequeño que el más pequeño. Pablo se ve a sí mismo como el último de la lista. Hermanos, Pablo tiene lo que algunos escritores han denominado como un santo autoolvido. Yo no soy importante, no soy relevante aquí. No importa lo que otros piensen de mí, no importa ni siquiera lo que yo piense de mí. Soy el más pequeño, estoy al final de la lista. Él se siente hasta indigno de ser un siervo del Señor. Y si todavía no entiendes muy bien la idea, déjame plantearlo de esta forma. Y piensa por favor conmigo en esto. ¿Quién hubiera escogido a Saulo, perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, para llevar a cabo con esta tarea? ¿Quién, sino Dios, se hubiera fijado en Saulo para hacer de él el principal instrumento divino para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles? A los gentiles. Hermano, solo Dios puede planear algo así. Y te explico por qué. Dios utilizó a un fariseo de fariseos, que por cierto, ya solo por ser fariseo, aborreces a los gentiles.
Pero mira el humor de Dios, porque escoge no solo un fariseo, escoge al fariseo de fariseos. O sea, escoge a un nazi de la misma cámara del presidente Hitler para ir a predicar el evangelio a los judíos. ¿Ve usted la idea? Hermano, un fariseo odiaba a muerte a un gentil. Un fariseo de fariseos, él tenía un celo por la ley tan profundo que aborrecía a todo lo que sonara gentil. Y ahora Dios lo utiliza como el vehículo de amor hacia los gentiles. Hermano, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Solamente la mente de Dios. Por eso es que Pablo dice: yo soy el menor, y siendo el menor fui llamado a lo más grande, a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué? Dice Pablo en el verso 9: para que ellos puedan ver con luz aquello que estaba oculto, que puedan conocer a Cristo y que puedan ser parte del pueblo de Dios. Hermano, esto jamás, de los jamases, podía haberlo dicho un fariseo por su boca. Nunca. Un fariseo te hubiera dicho: yo he sido llamado por Dios para encubrir este misterio de los gentiles, que ellos nunca formen parte del pueblo de Dios. Pero él fue llamado para ser un dispensador de gracia y de amor hacia aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios. El pastor Sinclair Ferguson, comentando esta idea, ha dicho: es lo más paradójico del mundo y al mismo tiempo es lo más parecido a Dios que podemos contemplar. Gracia por todas partes. Esa es la realidad. Es lo más paradójico, un fariseo de fariseos alcanzando gentiles por amor a Cristo, y al mismo tiempo es lo más parecido a Dios que podemos contemplar. Hermanos, a Dios no le convence tu posición, tu talla, tu economía, tu estatus social. A Dios no le convence ninguna de esas cosas. Dios te llama porque a Él le place. Dios te escoge porque Él lo desea. Y Dios te lleva a ser parte de su pueblo porque a Él le place. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Ahora, obviamente, hermanos, hay una lección especial aquí para los ministros y pastores, que obviamente deberíamos nosotros, los que pastoreamos y que ministramos, es una lección que deberíamos entender y aplicar, pero también es aplicable para todos los cristianos. Tanto los que sirven, especialmente para los que sirven en cualquier área de la iglesia, pero también para los que no sirven de manera particular en ningún área de la iglesia. Esta lección es para todos. Déjeme transmitir esta lección de parte del Señor. Hermanos, si algo te distingue es la gracia divina en ti. Tú vives, tú eres y tú haces todo lo que haces por pura gracia. Es que a mí me pusieron en la alabanza porque yo soy mejor que... Te equivocas. Es que a mí me pusieron a predicar porque soy mejor que... Te equivocas. Es que a mí me pusieron a dar clase de niños porque yo soy... No eres. Es que a mí me pusieron a servir en la puerta porque qué sonrisa la que tengo yo. Nada de eso, hermano. Pablo lo diría de esta forma en Corintios: ¿qué eres o qué te distingue? Si todo lo has recibido de su mano, ¿por qué te jactas de algo? Agradecemos al Señor por los dones y talentos que el Señor ha derramado sobre nosotros por su Espíritu, y de verdad nos gozamos cuando alguien sirve. Nos gozamos cuando alguien da clases a los niños. Nos gozamos cuando alguien enseña a los adolescentes, porque lo vemos como un don de Dios hacia la iglesia. Nos gozamos cuando alguien predica y lo hace bien. Yo me gozaba al ver a nuestros hermanos en esta iglesia esos días pasados predicar y predicar al nivel de los pastores invitados que vinieron. Y gracias por los pastores que vinieron también. Pero gloria a Dios por los dones que el Señor nos ha dado y nos alegramos con eso, hermano. Pero es por gracia. Nunca se te olvide que se trata de la gracia de Dios que opera en ti según la eficacia de su poder en nosotros, que quizá ocupamos, como dice Pablo, el último lugar en la lista, pero Dios lo hace así para que Él mismo se exhiba y se glorifique. Hermano, que Pablo haya sido el canal, el dispensador de gracia a los gentiles, eso
es una exhibición de la potencia de Dios, no de la potencia de Pablo, no de la grandilocuencia de Pablo, de la potencia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que he titulado El teatro de la sabiduría de Dios. El teatro de la sabiduría de Dios. Dice el verso 10 al verso 12: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, hermanos, el ministerio de Pablo entonces era anunciar el evangelio a los gentiles para que ellos pudieran, y nosotros también, porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? Ninguno de nosotros se levanta por la mañana y empieza a hablar, no sé, Elohim, Bará y ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos nosotros somos gentiles por nacimiento, todos. Y por lo tanto, el ministerio de Pablo fue anunciar el evangelio a nosotros, que somos gentiles, para que conozcamos la riqueza de Cristo. Pero ahora, Pablo dice que el resultado final de la predicación del evangelio es la creación de una nueva comunidad. Antes, cuando el misterio estaba todavía sin revelarse, antes Dios había hablado a un pueblo, pero ahora que el misterio se ha revelado a través de los santos apóstoles y profetas, ahora entonces hay una nueva comunidad en la que Dios se manifiesta y Cristo se mueve como Señor y Rey, y esa comunidad es la iglesia. ¿Sí? Dese cuenta el texto, dice que la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Es una comunidad que se está edificando en el fundamento sólido del evangelio y que funciona, hermanos, como una prueba viviente de la sabiduría de Dios delante de los principados y potestades. Déjeme entrar en profundidad en esto porque me encanta la forma en la que Pablo hace esta declaración. Hermanos, por medio de Cristo, Dios ha unido y encajado cuidadosamente en una familia a personas de una diversidad abundante. Dios está creando en su iglesia un nuevo tipo de comunidad internacional, un pueblo que experimenta el poder de la resurrección obrando en su interior, un pueblo que bajo ningún motivo debería de estar junto, un pueblo que no tendría sentido que estuviera junto, pero ahora vivimos juntos, tenemos el mismo propósito, la misma fe, el mismo Dios, el mismo amor y el mismo Espíritu obrando en nosotros. Hermanos, no hay nada remotamente parecido a eso. En todo el universo no hay nada que se parezca a esta realidad a la que llamamos iglesia. Somos el pueblo de Dios. En estas semanas anteriores que estuve fuera, estuve visitando una iglesia en la ciudad de Granada, en España, y en esa iglesia, en la parte del fondo, tienen en el muro, tienen las banderas, por ahí hay una foto, tienen las banderas de todas las nacionalidades que se encuentran dentro de esa iglesia. Mire todas esas banderas. Cada una de esas banderas representa a algunos hermanos que conforman la iglesia. Ahí hay Perú, Brasil, hay de España y de Guatemala, por ahí también, de Honduras y de muchos países de África, de todos los lugares posibles. Hermano, no hay nada remotamente parecido a esto. Porque cuando las Naciones Unidas incluso hacen sus reuniones y se juntan todas estas banderas bajo el mismo techo, lo hacen para pelearse entre ellos, para ver quién tiene los pantalones mejor puestos, ¿verdad? Hermanos, sin embargo, Dios en su increíble gracia ha unido. Ahora, ¿usted ve esta imagen? Nosotros tenemos algo parecido aquí en esta iglesia, de diferentes etnias, diferentes dialectos, de diferentes lugares, de diferentes familias, diferente cosmovisión. Y sin embargo, nos vemos a la cara y nos podemos decir hermano.
quienes estamos en Cristo y por lo tanto pertenecemos al cuerpo de Cristo, a su iglesia, hermanos, nosotros estamos como somos o conformamos la familia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué hacemos? Bueno, toda esa unidad en la diversidad, lo que hace, como dice Pablo, es mostrar juntos la sabiduría de Dios. De hecho, si usted vuelve al texto, en la Nueva Biblia de las Américas dice de este modo: la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. Bien, esa palabra infinita sabiduría en la Reina Valera se traduce como multiforme sabiduría. Si alguien tiene la Reina Valera, verá que multiforme sabiduría de Dios. Ahora, literalmente, hermanos, la palabra en el lenguaje original es multicolor. Esa es la palabra. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros, la iglesia, nosotros mostramos la multicolor sabiduría de Dios. La riqueza de la diversidad y la variedad de formas en que la sabiduría de Dios se expresa en la iglesia de Cristo. Dios es un magnífico artista que pinta con muchos matices distintos. Al preparar este mensaje venía a mi mente un huipil. Un huipil. Los huipiles están llenos de hilos, están llenos de formas, de colores diferentes, de formas tan diversas, y son preciosos. Hermano, así como un huipil, así es la iglesia, así somos nosotros. Tenemos una tremenda diversidad en medio de la unidad en Cristo Jesús. Somos altos, chaparritos, gorditos, más delgaditos, o algunos son colochos, otros quispinitos, ¿verdad? Algunos son más morenitos, otros más blanquitos, otros son café con leche, otros son café con doble de leche, otros... Hermanos, hay diversidad en la unidad en Cristo. Era imposible que los judíos y los gentiles tuvieran comunión. Era imposible que tú y yo tuviéramos comunión, pero al Señor le plació hacerlo, para que la iglesia se convierta en un glorioso teatro. Hermano, nosotros somos un teatro que exhibe al mundo la infinita sabiduría de Dios, pero también, y dice Pablo en este texto, que la exhibimos delante de los principados y potestades. En otras palabras, delante de los ángeles y aún delante de los demonios. Nosotros somos un espectáculo de la multicolor sabiduría de Dios. Es que, hermanos, los ángeles, los principados, las potestades, cuando ven a la iglesia no dan crédito. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Cómo es posible que tú unas a este con este, con este y con esta? No, yo no lo entiendo. Es que es extravagante la obra que tú estás haciendo. Alguien ha escrito esto: los ángeles aprenden acerca de la gloria de Dios cuando Él salva a la iglesia a través de Jesucristo y la une en un solo cuerpo para siempre. De hecho, la sabiduría de Dios, hermanos, se muestra por todas partes. Primero, se muestra en Cristo, que es nuestro fundamento. Allí está la sabiduría de Dios. De hecho, Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios. Luego, en Pablo mismo, quien por gracia fue usado como perito arquitecto. Cristo el fundamento, Pablo como perito arquitecto empieza a construir lo que Dios quiere para su iglesia. Pero también en todos los que creemos, Dios muestra su sabiduría a través de todos nosotros que creemos, que nos amamos, que nos servimos juntos por la fe que nos une en Cristo Jesús. Hermano, probablemente si Cristo no nos uniera, tú y yo probablemente no tendríamos el deseo de amarnos, el deseo de velar por el otro, el deseo de guardarnos, de protegernos, de servirnos. No lo tendríamos, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús ahora lo tenemos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, porque quiero que de verdad entiendas esto. ¿Eres consciente, hermano, de que no vienes a la iglesia simplemente para participar de un culto dominical? ¿Eres consciente, hermano, de que no vienes a la iglesia simplemente porque es parte de tu protocolo religioso? Hermano, ¿eres consciente de que tú vienes a la iglesia para exhibir la multicolor y abundante sabiduría de Dios al ser parte de esta comunidad? Tú tienes un glorioso propósito. Tú no vienes aquí simplemente para, bueno, ya un domingo más, fuera de la lista. No, hermano, tú vienes a este lugar
para que los ángeles, viéndote a ti, puedan voltear a Dios y decirle: wow, para eso vienes aquí. Eso es lo que el cielo contempla cuando nosotros nos reunimos en torno a Cristo. Y hermanos, eso es una bendición. Nunca le quites ese valor a lo que hacemos. Esto es mucho más que una simple reunión. Es una exhibición, es un teatro de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios. Tú y yo somos un teatro viviente de la abundante y multicolor sabiduría de Dios, exhibida a los principados, a las potestades por medio de Cristo Jesús, en quien también, como dice Pablo, tenemos acceso con confianza por la fe delante del trono del Padre. Y hermano, este es un apéndice que Pablo usa. Pablo siempre argumenta cosas y en su argumento mete apéndices o ideas adicionales, pero yo no quiero pasar por alto este apéndice sin decir algo que es importante. No, entiendo que no es el énfasis del texto, pero en Cristo, hermanos, todos los creyentes tenemos seguridad y acceso. Lea conmigo el verso otra vez. Dice el verso 12: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. No lo olvides, hermano. Tú tienes libre acceso, tienes seguridad y acceso por medio de Cristo. Puedes entrar ante la presencia de Dios por medio de tu sumo sacerdote Jesucristo. Así que entra. Te animo a que entres delante de la presencia de Dios. Antes eras enemigo, ahora por el misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús, ahora tú puedes entrar. Puedes entrar. Hermano, lo primero que dije fue que no le quites mérito a la palabra, ni a la predicación fiel de la palabra. Escúchala, medita en ella, pero luego también ora. Entra a la presencia del Señor, busca tener una comunión íntima con el Señor, porque antes no podías, pero ahora sí puedes. Ahora sí puedes. Ahora, quiero terminar con esto. Todo lo que Pablo acaba de decirnos, todo lo que Pablo ha mencionado en esta sección, que es abundante, nos ha hablado del misterio que fue revelado por Dios, que es el evangelio hacia los gentiles. Hoy tú y yo podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Nos ha hablado de que Pablo mismo fue llamado por gracia como un dispensador de ese evangelio, especialmente ¿a quiénes? A los gentiles. Y que ese misterio revelado es una exhibición de la sabiduría de Dios en la iglesia. Así que tú eres parte del teatro que Dios ha hecho para exhibir su propia gloria ante los ojos del universo entero. Por tanto, dice Pablo, nota el último texto del verso 13: ruego por tanto, es decir, por esta causa que les acabo de decir, por todo lo que les acabo de exponer, como yo soy un ministro del misterio, y esto es glorioso, este misterio revelado es glorioso, tan glorioso que nosotros somos una exhibición de la sabiduría de Dios. Por tanto, dice Pablo, no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Miren, en otras palabras, Pablo está diciendo: hermanos, tranquilos. Yo estoy en la prisión, pero estoy bien. Estoy atribulado, pero estoy firme. Porque yo sé que hay gloria en esto. Hay una gloria para ustedes. Eso está diciendo Pablo. Yo estoy preso, pero estoy feliz, porque estoy preso para la gloria de ustedes, para que ustedes puedan ser sabiduría de Dios. Dios está exhibiendo su sabiduría en nosotros al unir judíos y gentiles en un solo cuerpo por la fe en Jesucristo. Y Pablo dice: a mí me está permitiendo ser el ministro de este misterio. Así que aunque yo estoy preso, dice Pablo, vale la pena estar preso por la causa de Cristo. Vale la pena. O como dije al principio de esta predicación, vale la pena gastarse, y vale la pena hasta morir por el glorioso evangelio de Jesucristo. Vale la pena, hermanos. Es que es glorioso. Es que tú no has recibido, hermano, un ticket para participar en un sorteo de un premio, de un chicle entre 50 millones de personas. Perdón la ilustración tan exagerada, pero no, tú no estás participando en una rifa para ganarte un chicle. Hermano, la increíble y providencial mano del Señor ha estado sobre nosotros, dándonos de su gracia, para que ahora tengamos a Cristo cuando éramos sus enemigos.
Hermanos, su incomparable bondad ha sido derramada a nosotros para que antes que no éramos pueblo, somos pueblo ahora. Para que antes que nosotros no éramos parte de este misterio, ahora nosotros somos en Cristo, somos su iglesia. Y como iglesia mostramos su sabiduría a las potestades celestiales. Ahora yo te pregunto, para terminar este mensaje, hermano, Pablo está diciendo, vale la pena gastarse, vale la pena hasta morir por el glorioso evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿vale la pena para ti? ¿Vale la pena? O sea, tú puedes decir lo mismo que dijo Pablo. ¿Te estás gastando por el evangelio? Sí, el domingo voy al culto. No te estás gastando por el evangelio entonces. No, te pregunto, no, ¿te estás gastando por el evangelio? Tu corazón, tu mente, tus fuerzas, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú conoces, está centrado en el bendito mensaje del evangelio de Jesucristo. Tú eres de Él porque Él es tuyo. Hermano, ¿estás dispuesto a darlo todo y aún a morir si fuera necesario por Cristo? Examina tu corazón hoy, a la luz de esta palabra. Examina tu corazón y pregúntate de nuevo a ti mismo, ¿vale la pena? Para mí, ¿vale la pena? Examínate, hermano, ¿vale la pena para ti gastarte y hasta morir por el glorioso evangelio de Cristo? Si te tocara vivir una experiencia como la de Pablo, tú podrías decir, hermanos, no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque ustedes son mi gloria. Yo con gusto y con gozo me gasto para servirles. ¿Podrías tú decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? Esto, hermanos, esto es el corazón de alguien que ha entendido que Cristo es su tesoro. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Vale la pena para ti? ¿Te gastarías hasta el final de tu vida por el bendito evangelio de Jesucristo? Piénsalo, hermano.